Siempre muy acertadas por el señor productor general Gustavo Coronel. Ujú. Bueno. Ahí está. Y ahora es momento de historias Bueno, oficiales. dale, sí, presentame. Podría empezar sola. Problema, estoy con un bizcochito. Esperá, presentame mientras Dale, hago esto. dale Ah, tiempo. bueno. Mientras observan a Vicky cómo consume bizcochito y toma cerveza al mismo tiempo, tendremos historias oficiales, que básicamente es lo mismo, pero con contenidos audiovisuales. Exacto. Te lo dije en rima encima. Bueno, vamos a hablar un poquito. Les voy a adelantar un poco sobre el juicio de Ulises de la Orden. Va a estar todos los viernes de abril, atenta more, a las 8 de la noche en el Malva. Es el documental sobre el juicio de las juntas que tiene la particularidad de estar hecho a base de lo que es exclusivamente el material de archivo que filmó ATC en ese momento. Argentina Televisora Color, lo que hoy conocemos como televisión pública. Claro. Qué bueno que no lo tiraron. No, Es pará, muy no, interesante lo que estás diciendo. No es tan sencillo, Brian. Hay una historia detrás de eso. Porque por un lado, no, claro, no lo tiraron, pero no fue tan fácil para el director acceder a este material. Él dice que desde la TV pública, digamos, desde el canal público, no le facilitaron ningún tipo de material y que el Archivo General de la Nación le sugirió mejor pedir la copia que hay en la Universidad de Salamanca en España. Así no había problema de ningún tipo, ¿no? Claro, así no tengo que firmar nada, le hace. Así, viste, por las dudas, ningún tipo de cuestión que molestia que pudiera generar revisar, Que incomode. que incomode a nadie, ¿no? Casi 3 décadas después de la última dictadura cívico-militar. 4. En el momento en el que pidieron el archivo 3. Bien. Por eso. Que fue 2013. Bien. O sea que hace muchos años que está laburando con esto. Para Sí. quienes por ahí dicen inspirada en la película Argentina Claro, 1985. No, nada que ver. No, es una casualidad. Bueno, pero más allá de esto, que sí, bueno, efectivamente después terminan trabajando con el material, además había algunas cosas que estaban un poco deterioradas y qué sé yo, y es el Parlamento noruego quien guarda una copia en VHS de este material porque en el 88, por los levantamientos que había habido en Argentina en ese momento, los jueces de ese juicio decidieron crear una copia y sacarla del país, justamente por miedo a lo que pudiera pasar con ese archivo, que eran no menos de 560 horas de de semanas y semanas y semanas, que estoy buscando acá exactamente cuántas fueron, pero fueron un montón de semanas de testimonios, básicamente, de testigos de personas que muchas o tenían familiares desaparecidos o habían sido secuestrados y torturados durante la última dictadura cívico-militar y que prestaron su testimonio como testigos para acreditar que, y esto sí lo vimos en Argentina en 1985, que estas juntas militares estaban organizadas a lo largo del país para sistemáticamente secuestrar, torturar y desaparecer personas, ¿no? Como demostrar este plan, que no habían sido casos aislados, sino que se podía recopilar una enorme cantidad de hechos. Entonces, este era como el objetivo de ese juicio. Imagínense lo peligroso que podía ser ese material frente a un nuevo levantamiento, Claro. una Sí, nueva un toma de posible poder. golpe inmediato. Exacto, ese material claramente se hubiera perdido si eso hubiera sucedido, es muy probable. Entonces no es tan sencilla la historia de este archivo y que consiguió Ulises de la Orden, y fueron 9 meses de trabajo, de recopilar de escuchar esos testimonios, de clasificar el material que hizo él junto a 2 personas de su equipo y que se condensan en 3 horas. Eso es lo que dura el documental hoy en día. Esas 3 horas, lo interesante para explicar un poquito cómo funciona este documental es que no está contado de forma cronológica, es decir, audiencia 1, audiencia 2, ni nada por el estilo, sino que lo va agrupando como de alguna manera en conceptos, ¿no? Como cada acto está separado por algún tipo de intertítulo que nos anuncia un poco el concepto de lo que vamos a ver y agrupa el material para contarnos, bueno, el rol de la iglesia, el rol de los medios, el rol de... Y así desde distintos puntos de vista, las personas que trabajaron ahí adentro obligadas, las personas que desde afuera
se exiliaron, o sea, como desde un montón de lugares, pero organizado de esa manera. Casi no hay como o sea, no hay intervención de tipo de entrevistas, testimonios, nada por el estilo, sino que es puramente archivo. Y, o sea, una vez más, para mí sigue siendo como conmocionante escuchar este tipo de historias. Para mí sucede algo en el documental, que es que como los testimonios fueron tomados casi de espaldas de las personas que hablaron, por lo menos la mayoría del material está en ese registro, hace que uno tenga que completar mucho con la imaginación, y los testimonios son súper crudos, son terribles, y es muy fuerte. O sea, es muy fuerte. Es como volver a escuchar historias de torturas que parecen sacadas de un libro que inventa esas cosas y que no podrían haber existido en el mundo real, ¿no? Como para ejemplificar justamente lo que dice Vicky, si en la película Argentina 1985 nos parece que el testimonio de Calvo de Laborde es muy fuerte, imaginen que en este documental ese es uno más de tantos, ni siquiera se sobresale, por ahí sobresale justamente al ver el documental por recordar la película, la ficción. Sí. Así que lo que vamos a escuchar, porque justamente va mucho por ese juego, no tanto desde lo visual, sino por escuchar. Sí, por prestar atención. Y por prestar atención, es las historias terribles, monstruosas de lo que ocurrió en nuestro país en ese periodo que no hay que olvidar jamás. Y a mí lo que me pasa con esto es que más allá de que uno sepa lo que sucedió, te das cuenta que no sabes todo lo que sucedió. Digo, cada historia es un mundo dentro de ese periodo de la historia. O sea, cada testimonio de alguna manera revela algo más. Eso es lo que a mí me parece interesante de esta película. Y va uniendo algunos puntitos. Sí, es como claramente, si uno tiene la idea y va conociendo cada año, conoce algún caso nuevo, y te das cuenta que en cada caso podés descubrir algo más sobre cómo se vivía en ese momento y sobre la crueldad con la que se sucedían las cosas. Entonces, me parece que es un buen ejercicio de memoria, justamente que sobre todo para quienes no lo vivimos. Me parece que eso es re importante, porque me parece que acá en estas generaciones en la que está flaqueando mucho ese tema, y es lo que a mí más pena me da, ¿no? Ver gente de mi edad que no se conmueve con pensar, bueno, la última dictadura cívico-militar, y lo dicen como si fuese algo, hasta inclusive lo pueden llegar a reivindicar como idea. Y creo que es porque no hay un ejercicio de la memoria tan fuerte como este, de verdaderamente ponerte en el lugar de otro y pensar en las experiencias que les sucedieron, y básicamente decir qué hubiera pasado, qué hubiera pensado yo, qué me hubiera pasado a mí si hubiese estado en ese lugar. Digo, yo creo que me hubiera vuelto loca, y ahí estaban las personas poniendo su cara 2 años después de que hubiera terminado para contar su historia. O sea, es verdaderamente una locura. Así que me parece que desde ese lugar es muy valioso el documental, como un ejercicio más de memoria que hace falta. Falta. Me parece que no, pero sí. Totalmente. Y bueno, y eso que excede al documental, que es la historia de cómo también le costó a Ulises de la Orden, el director, el realizador, tener el material, también pinta un poco de cuerpo entero lo difícil que es primero hacer el juicio, que lo plantea la película, porque dice, bueno, era muy difícil hacer el juicio. Bueno, imagínense si para buscar la información en el año 88, años después de incluso el juicio, dudaban de que todo esto podía llegar a perderse, de que podía volverse atrás. Así que imaginen esos 3 años antes, en el 85, en el momento en que se realizó el juicio a las juntas, pasó lo que pasó. Bueno, y una cosita más, digo nomás como para cerrar, que también hay algo que sí me parece que acompaña muy bien a la película, como para ver las dos cosas, que es que la ficción tiene como mucho humor, o sea, la película tiene como mucho humor, y si bien acá hay como una densidad de los testimonios que es extremadamente más fuerte que la de la película, sí expone este duelo entre la defensa de las juntas militares y la fiscalía, y sí tiene como algunos momentos que son como escapes un poco. Las chicanas. Sí, las chicanas entre unos y otros, pero también ver, digamos, toda una audiencia riéndosele en la cara al abogado defensor, y el abogado defensor diciendo, a mí no me causa gracia. Digo, son momentos que para mí descomprimen un poco, y de alguna manera está bueno, se relaciona mucho con lo que pasa en la película, que en la película por ahí parece como
irreal, y sin embargo en el documental puedes verlo, puedes ver concretamente cómo verdaderamente Estracera se le reía en la cara a la defensa o Moreno Campo. Y ese duelo entre ellos también está bueno verlo, porque en la película un poco está... hay una porción de eso nada más, acá está más profundizado. Sí, y creo que se complementan mutuamente de una forma perfecta para ver la realidad, lo que pasó de verdad, y la otra ficción para también tomar justamente el material que nos brindó el mundo real, lo que vivimos, lo que experimentamos, poniéndole en una película de ficción de forma muy, muy magnífica. Sí, para mí como que se revalorizan entre sí, ¿no? Como cuando ves la ficción y después ves el documental decís... cuánto bien hizo la película, porque te das cuenta que hay cosas que son iguales, que están muy bien representadas, y al mismo tiempo ver en el documental testimonios y momentos que están representados en la película también está bueno. Y para mí se le da muchísimo valor a este texto, este alegato, que no sé si está tan estudiado, por lo menos yo no recuerdo haberlo tenido tan presente, el alegato de Estracero, por lo menos este recorte que hizo Argentina en 1985, que me parece un texto maravilloso. Digo, No, yo fui a una es un escuela texto católica. muy bueno. Ni sabía de todo esto. Ni Una apa- escuela bueno, católica. es que me parece un texto muy, muy, muy lindo, además como conceptualmente, cómo habla de la violencia, de lo humano y de la justicia y demás, así que me parece que está bueno refrescarlo cada tanto. Muy bien. Hay que poner estrellas y creo que va de la mano justamente. Si de la ficción dijimos tanto, me parece que en este caso creo que... Digo, no puede ir una cosa desprendida de la otra. Digo, 5 estrellas Argentina 1985, creo que 5 estrellas el juicio. Sí, totalmente, totalmente. ¿Lo vas a ir a ver, Brian? Sí, es muy probable porque, bueno, un poquito lo que decía, creo que estamos transitando una época en la cual hay cada vez hay menos registro del otro, de la otra. Sí. Más allá de la generación, también es una cuestión, es un producto de tantas redes sociales. Sí. Y es preocupante a veces porque que estés en una plaza, por ejemplo, y se te siente alguien al lado con la música, todo lo que da, decís a 2 metros donde estás sentado, viendo 50 metros cuadrados. Creo que habla mucho de algo social que nos está sucediendo que no está bueno, que es justamente empatizar con otra persona. Sí, Entender que... una cosa muy individualista. Sí, y creo que justamente cuando te escuchaba vos hacer el análisis decía, bueno, está bueno justamente intentar que esto le llegue justamente a los A las jóvenes. nuevas generaciones. Y no olvidarnos después, porque a mí me gustaría que esto continúe, porque me gustaría que en algún momento se hable justamente del indulto. Bueno, que es para mí fue gravísimo cuando sucedió Sí. ese momento, así que ojalá que, y si no, que nos escuchen algún productor o alguien que quiera documentar eso, pues estaría buenísimo, porque creo que es lo que continúa, lo que viene después de todo esta necesidad de justicia y este poco avance que hubo hacia un lado, como Sí. después de un plumazo cambió todo para el Sí. otro lado. Sí. Entonces, Hay que ver qué podría pasar con eso, teniendo en cuenta que ahí te metes con una parte política que está muy vinculada al hoy, y ahí, bueno, claro. hay que ver a Es quién que se anima a hay hacer eso. Hay discursos del hoy que son el inicio de discursos que vimos en muchas épocas. Hay frases, incluso pasa en el documental, hay frases que dicen algunos personajes que repiten hoy otros personajes Sí, de la sí. actualidad política argentina. Y eso es lo que a mí me da mucho temor de cara al futuro. Y hablar del indulto es hablar de una parte civil y política involucrada directamente, desde ya. que hoy están vigentes también. Entonces, bueno, hay que ver quién se anima. A ver, o que llegue. No sé ¿Quería decir algo del otro lado? ¿No? No. Vamos cerrando. Ponerle que el sea bloque. dentro de 10, 20 años Claro, más, pero sí, me gustaría sí, verlo en sí. algún momento, que Yo creo que sí. estaría interesante. Sí, es tremendo. Coincido. Por eso también es importante recordar con memoria, con verdad y con justicia, que a veces hasta de tanto repetirlo se vuelve trillado, pero es porque es necesario año tras año recordarlo. Y películas como que la que pasa el tiempo y digo, ahora sí sostengo, debería haber ganado más el Oscar aún de lo que creía en un momento, porque nos representa como sociedad y también tiene que ver con un montón de aspectos que se diluyen. Si no lo reforzamos, se diluye. Y el otro día justamente, bueno, meto el chivo, pero la idea no es meter el chivo, digo, el otro día en el noticiero a la mañana entrevistaba a personas que estuvieron vinculadas directamente con la persecución, con la tortura y demás durante esa época tan nefasto, es decir, hijas e hijos de desaparecidos, y mencionaba y la redefinía, porque yo siempre digo dictadura cívico-militar.
y me decía que no, que era una dictadura empresaria, eclesiástica y militar. Y digo, vos fíjate los lugares donde hablamos del empresariado, siguen vigentes. Bueno, Blaquier hace unos días se murió, ese hijo de puta, con un azúcar que seguramente tengamos en nuestra alacena, ¿sí? Con el sector de la iglesia, que se hicieron los revoludos, porque el año pasado y el anteaño pasado el Papa Francisco estuvo desclasificando documentos donde estaban notificados de absolutamente todo. Y sabían. Y sin embargo, se lavan las manos. Sí, es que la parte más difícil para mí de la olla a destapar, inclusive 40 años después, va a ser la parte civil. Siempre Sí. es la más difícil. Pero porque yo creo que hay mucha más gente involucrada de lo que creemos. Sí. Es el vecino que denunció al vecino para que se lo lleven. Ni lo dudes. Es ni eso. Lo dudes. Esto Entonces, es un ¿sabes? poquito recordando lo que hablamos en el programa anterior con esta cuestión del tema del dinero. Cuando hablamos de tantos millones, fue durante ese gobierno de facto que también hubo un increíble endeudamiento del país. Sí, Bueno, sí. hasta el de Macri era el mayor endeudamiento en la historia argentina. Pero más allá de que sea más o menos, El de Sigaud. no puede ser que caigamos nuevamente en lo mismo, ¿entendés? Teniendo justamente esa referencia. Y cuando sucede ese tipo de cosas, es decir, ahí te secundo en el cual sí, hay empresas, ¿entendés? Lo que ha pasado Sí. con la Que pandemia, ponía- lo que ha pasado un montón. Pero Brian, ponían a disposición las fábricas, daban las listas de los empleados sindicalizados. No estamos hablando de algo rebuscado, muy complejo. Ponían a disposición autos, camionetas, porque Ford también fue uno de los principales cómplices del sector empresarial Es que es en todo, la dictadura. es que el tema es todo un negocio. Ahí te das cuenta que, bueno, volviendo a Succession, te das cuenta que ahí lo que importa es la plata. Sí. Sí. No hay moral, Sí. no hay... Por beneficio, No hay- simplemente para que no se te sindicalicen y pidan un aumento de sueldo. Hay- Básicamente era eso. Hay que transitar esto, bueno, ¿con cuánto me quedo yo? Y esas son las charlas que hay y ahí es donde tenemos que echar luz para, justamente, como dice Vicky en un punto, no tenemos idea de cuánto es, pero mientras más podamos dudar, Sí, creo que está buenísimo. sí, sí. Totalmente. Así que bueno, cuando uno dice es urgente, es necesario, se vuelve todo tan cliché, tan trillado, pero sin lugar a dudas me parece que el juicio de Ulises de la Orden va de la mano con una película que nos gustó a todos y a todas, como Argentina 1985, y es necesario, es urgente y mantiene fresca la memoria, que es lo que tenemos que ejercitar día tras día, todos los años. Bien. 5 estrellas sin lugar a dudas para mí. Sí. Sí, señor. Muy bien. Respiramos profundo y volvemos, que no nos queda mucho tiempo, pero nos queda... Nos extendemos. Bueno, Lo hablar quedé. con la gente de la radio, ¿no? Lo quedé, lo Epa. quedé. Muy bien, entonces respiramos profundo y volvemos para mucho más hielo. Estarás tomando alguna falopa vos, ¿no? Ah, me encanta. Otra vez estoy tomando.